Este es nuestro planeta. Dicen que para conocernos por dentro hay que mirarnos desde afuera, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Esta es la estrella. Tiene una población de 52.709 habitantes, el 49% son hombres y el 51% mujeres. Una de ellas es Sofía. Pero empecemos por el principio. Aquí es Montebello, Antioquia, hogar de Sonia, la mamá de Sofía. Este es San Félix, donde nació Mauricio, su papá, o como todo el mundo lo conoce, el Flaco. Un día él viajó a Montebello y se enamoró perdidamente de Sonia, y viceversa. Pocos años después viajaron a la estrella y consumaron su amor. Y así nació esta linda estrellita, o más bien siderense, quien desde sus primeros años de vida mostró gran afición por el fútbol. Su colección de uniformes lo demuestra. Y su habilidad con el balón también. Pero Sofía no es la única persona que juega fútbol. El 4% de la población mundial lo hace. Además, Sofía hace parte del 13% de la población que es zurda, es decir, utiliza mejor su mano izquierda, y ella además la utiliza para tocar el piano. También le apasiona leer. Aunque parezca increíble, el 80% de la población del mundo sabe leer. Pero la única persona capaz de hacerlo todo al mismo tiempo es Sofía. Además, pertenece a un programa muy especial llamado Universidad de los Niños, un espacio para que los niños y jóvenes se apropien del conocimiento haciendo distintas actividades. Hoy Sofía emprende este viaje al conocimiento y se dirige a la Universidad EAFIT para encontrarse con Ana y conocer de primera mano un tema de investigación. Me gusta mucho investigar, pues trabajar con esas personas que les gusta conocer cosas nuevas. La Universidad de los Niños EAFIT aprovecha la naturaleza curiosa de niños y jóvenes como seres experimentadores y creativos. Pues yo creo que al final todo ese recorrido, todo lo que voy a aprender, todas las cosas, voy a poder ayudar a personas, voy a poder ayudar al mundo. Buenas, voy para la Universidad de los Niños. Buenas tardes. Gracias. La Universidad de los Niños EAFIT es un programa que tiene una intención muy precisa y es construir una relación perdurable entre los niños y los jóvenes de diferentes contextos sociales de la ciudad y de los alrededores de la ciudad y los saberes y los conocimientos que producen los investigadores de EAFIT. De Universidad de los Niños pienso muchas cosas porque ellos nos están dando una oportunidad muy grande de elegir desde pequeños lo que queremos ser cuando seamos grandes. Si ellos desde 7 años, que es la edad en que entran al programa Universidad de los Niños, hasta los 14, 16 o 17 que están acá con nosotros, aprenden y entienden cuál es la realidad de la ciencia en nuestro país, cuáles son los resultados que se pueden obtener a partir de ese ejercicio investigativo y de esa carrera académica, van a poder tomar decisiones mucho más acertadas. Pues es una cosa muy hermosa porque allí podemos preguntar y preguntar cosas, todas las dudas que necesitemos, pues todo nos lo van a responder y no solamente copiando. Porque es que en el colegio hay una cosa que siempre es copiar y teoría, no, allá es de una forma más didáctica. Les da la posibilidad de realmente poder expresar lo que piensan, poder discutir o hacerle preguntas a un investigador frente a un tema en particular. Es directamente con la persona que tuvo la experiencia, con la persona que vivió lo que nosotros queremos aprender. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿qué más? Bien, ¿Cómo estás? Bien. Bueno. ¿Y cuál es la pregunta de hoy? Imagínate que hoy vamos a responder y vamos a trabajar una pregunta que es ¿cómo pueden los mapas revelar algo sobre las personas? ¿Será que un mapa sí puede decir algo sobre las personas? Aquí en la universidad hay un grupo de investigación que son las personas que van a trabajar con los niños hoy.
Ahí vas a hacer múltiples actividades en el taller, vas a tener también conversaciones independientes con el profesor investigador. ¿Y es acá en la universidad? Es aquí en la universidad. Si quieres puedes saber un poco más con él, te puedes reunir con el profesor Jorge Patiño, que está en el bloque 26, ¿te parece? Sí, claro. Bueno. Muchas gracias. Chao. Chao. Creo que me voy a encontrar con una persona que sepa de geografía, de la tierra, de los mapas, de la astronomía. Ahora que Sofía tiene un buen interrogante, utiliza su tablet para ingresar al mapa virtual de EAFIT y, suministrando unos datos muy sencillos como el nombre del grupo de investigación, obtiene su ubicación. Así puede llegar de una forma más fácil al lugar. Todo esto gracias a la georreferenciación. Georreferenciación. Geo, tierra. Como la referencia en donde estamos. Georreferenciación. Este es Juan Carlos, manizalita, y va a tratar de ubicarnos en el mundo de los mapas. Es el proceso por medio del cual yo tengo o yo relaciono la medición de una variable o de un fenómeno a una posición geográfica determinada. Buenas, ando buscando a Jorge Patiño. Soy yo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Sofía. Si quieres vamos a un salón más amplio y te explico allá con calma qué hacemos en el grupo. Vamos. El grupo de investigación se llama RISE, es Research in Spatial Economics. Es un grupo que fundé a principios del 2008 y bueno, ya llevamos unos 4 o 5 años trabajando en estos temas. Nosotros lo que hacemos es desarrollar métodos cuantitativos, o sea que trabajamos con datos numéricos para poder hacer mapas de diferentes variables que nos muestren diferentes fenómenos económicos en el territorio, para ayudar a tomar decisiones de cómo invertir mejor el presupuesto de los dineros del Estado, por ejemplo. Y Sofi, ¿para qué utilizará los mapas? Los mapas los utilizamos para ubicarnos, para saber dónde quedan las cosas, para saber dónde están los seres que están muy lejos de nosotros. Mientras que hace miles de años era simplemente conocer el territorio con algunas referencias básicas, ahora el uso de los mapas abarca muchas áreas. Ahora Sofi está más orientada en el tema y Jorge Patiño le enseñará a utilizar los SIGs o Sistemas de Información Geográfica. Las SIGs. Son los programas o los software donde yo guardo la información que recolecté y la puedo poner en un mapa. Entonces uno puede hacer un mapa temático de la cantidad de población o del desempleo en la ciudad. Un mapa temático es un mapa que yo coloreo en función para mostrar los valores de una variable en el espacio, una variable en particular. Una variable. Un mapa temático es un mapa que te está mostrando en diferentes colores una característica del territorio. Y esa es la variable. Y esa es la variable que nos está mostrando. Entonces esto nos dice que podemos hacer todo tipo de variables, la variable que queramos. La variable que queramos siempre y cuando hayamos tenido la precaución de preguntarla o de hacer un censo o una encuesta para conseguir la información. ¿Y cada cuánto ustedes recogen toda esa información o cómo hacen para recoger esa información? Esa información la recogen normalmente las entidades oficiales del Estado, como el DANE, que es el que hace el censo cada 10 o 12 años en el país, y también la alcaldía con la gobernación hace otra encuesta que se llama la encuesta de calidad de vida. Yo te voy a mostrar rápido cómo usar entonces coge tú el computador y yo te voy mostrando cosas. Mira, el mapa, pues toda la zona de la ventana del programa, entonces tiene acá en el lado izquierdo lo que se llama la tabla de contenido, ¿cierto? Que es donde están las diferentes capas que estamos dibujando. Entonces, si apagamos acá, vas a ver que en el mapa solamente se ve entonces la parte del mapa básico, un mapa que nos indica dónde están las principales vías, los ríos, los límites entre las ciudades, y acá tenemos unas capas temáticas donde tenemos ya datos asociados a barrios que hay acá en la ciudad. Entonces ahí vemos el mapa de la variable de desempleo,
Las zonas más claras son donde hay menos desempleo, y las zonas más oscuras donde hay mayor desempleo en la ciudad de Medellín. Por ejemplo, el alcalde ve este mapa y puede decir, bueno, es que yo necesito hacer programas para que incentiven la economía, incentiven el empleo. Todo aquello que mejore los procesos de entendimiento de una sociedad me permiten a mí tomar mejores decisiones. Vamos a analizar, por ejemplo, el tiempo que los niños se demoran en ir a la escuela. Escoge por favor la variable. Y aquí entonces mira que también otra vez tenemos ya la imagen global y los datos que teníamos en la tabla que teníamos que mirar de una forma, podemos con una sola mirada ya podemos tener una idea de cómo es la situación en toda la ciudad. Es mucho más fácil. Es fácil en el mapa de interpretar, exactamente. Por ejemplo, si yo te pregunto aquí de una vez cuáles son las zonas donde los niños se demoran más, ¿tú qué me dirías? Señalando ahí y buscando. Bueno, Sofía, entonces este era un sistema de información geográfica. Ahora te voy a mostrar un programa para análisis exploratorio de datos espaciales, que es otro de los que usamos en nuestro grupo de investigación. ¿Análisis exploratorio de datos espaciales? El análisis exploratorio de datos espaciales para mí es como que investigan todo lo que está en el espacio, a ver si hay nuevas galaxias, pues, o si hay otros mundos habitables, otros planetas habitables, no sé, creo que es todo lo que tenga que ver con el espacio. Un dato espacial es toda aquella información que yo pueda localizar en una parte de la geografía. En este ya no podemos ver el mapa base y el temático por separado ni nada, sino este ya es mucho más sencillo, solo nos muestra un mapa de la variable que estamos mirando. Entonces vamos a hacer ahora un mapa que nos muestre diferencias con respecto al promedio de alguno de los datos que tenemos. Y lo que nos está mostrando es el azul más oscuro es el que está muy por debajo del promedio, o sea que los datos son muy bajitos. Y el que está en tono naranja, de más claro a más oscuro, el más claro está más cerca del promedio y el oscuro está muy arriba del promedio. Bien, entonces ahora señala una zona de la ciudad donde haya datos que estén muy por debajo del promedio. Aquí. Este azul oscuro, exactamente. También podríamos ver muchas otras variables de la ciudad, podemos hacer más mapas parecidos a este. Y aquí escojamos uno que se llama, por ejemplo, el de analfabetismo. Aquí nos va a mostrar el porcentaje de personas analfabetas en el barrio. Mira que ya intuitivamente nos empieza a mostrar como que pudiera existir una relación entre el porcentaje de menores de 18 años y el porcentaje de analfabetismo. Jorge le explica a Sofía los tipos de datos que se utilizan para pintar un mapa. Ella aprende a estudiarlos e interpretarlos, comprendiendo que cualquier variable es susceptible de ser graficada y analizada. Sin los mapas y sin ningún sistema geográfico no tendríamos posibilidad de tomar una buena decisión. Las personas que tienen el poder, pues los gobernantes no sabrían dónde ubicar cada cosa. Bueno, Sofía, ahora vamos a hacer un juego que es muy chévere. Para que juegue a ser la alcaldesa de la ciudad, Jorge le entrega a Sofía unas tarjetas que simbolizan escuelas, bomberos, policías y parques y otras variables. Y con base en los mapas estudiados debe organizar en orden de mayor a menor urgencia las necesidades de sus habitantes e iniciar las obras con eficiencia. Bueno, Sofía, entonces acá el tiempo de esta primera parte, que era donde nos imaginábamos que teníamos presupuesto ilimitado para solucionar todas las necesidades de la ciudad. Ahora vamos a hacer el ejercicio más parecido a la realidad, y es que los alcaldes no tienen presupuesto ilimitado, sino que tienen que acogerse a un dinero que tienen ya presupuestado para gastar. Entonces aquí tienes los precios de lo que costarían las inversiones, y vas a suponer que solamente tienes 5.000 pesos de inversión, y por ejemplo una universidad vale 1.200, una escuela vale 1.000, un acueducto de alcantarillado en 4 manzanas vale 600, y así entonces vas a escoger ya de una forma más inteligente dónde deberías hacer las inversiones con este presupuesto limitado.
Pronto, la doctora Sofía se da cuenta de la dificultad que existe a la hora de tomar decisiones. Ser político implica muchas cosas que la verdad a mí no me gustaría conocer ni trabajar con ellas, porque eso implica hacerle daño a unas personas, pero el bien a otras, y es algo pues muy difícil, muy complicado, que yo la verdad en estos momentos, en esa edad, no podría comprender, pero lo que he visto pues me ha demostrado que ese no va a ser mi futuro. Buenas. Buenas tardes. Por favor, ¿me puede llevar a la gobernación? Gracias. El taxi cuenta con un dispositivo llamado GPS que lo ayuda a ubicarse espacialmente. Las ayudas tecnológicas han cambiado la forma como vemos al mundo. El internet y los dispositivos móviles con imágenes satelitales y mapas dejaron de ser parte de las películas de ciencia ficción y están tan presentes en nuestras vidas que ya ni los notamos. Sofía se dirige a la gobernación de Antioquia para conocer a Federico Restrepo Posada, quien le mostrará el caso de la región de Urabá. Los mapas y este trabajo que venimos desarrollando con el Grupo RISE nos ha permitido entender y proponer nuevas formas de desarrollo para una zona tan importante para este departamento de Antioquia y para el país como es la zona de Urabá. Este plan de inversión en la región de Urabá, apoyado por medio de métodos cuantitativos, métodos numéricos que desarrollamos nosotros, fue una vía muy eficiente para tomar decisiones que no fueran como para despolitizar la toma de decisiones. Por ejemplo, este mapa nos va delimitando, por ejemplo, qué zonas podrían ser aprovechadas en turismo sin interferir zonas muy ricas en biodiversidad. O, por ejemplo, el sistema industrial portuario. Entonces vemos que el sistema industrial portuario queda por acá, donde poco interfiere con esas zonas, digamos, ambientalmente ricas. Pues a mi edad muchos niños no sabrían más que un político ni nada, pero lo que yo he aprendido con Jorge, con las experiencias de Federico, con el grupo de investigación, pues me han hecho saber que pues puedo ayudar mucho a los políticos, a toda esa gente que maneja el gobierno y todo con los mapas. Si ustedes no tuvieran esta herramienta que son los mapas y todo esto, ¿cómo podrían hacer el trabajo? Si eso lo hiciéramos allá sin la ayuda de herramientas de estas, tendríamos que estar recorriendo estas distancias, son, digamos, muy grandes, y en los mapas y las operaciones con mapas y las superposiciones con mapas lo que nos permite a nosotros es tener una visión mucho más general a un nivel de escala. La escala es el lugar que queremos referenciar en la hoja 1000 veces más pequeñito. Por escala se entiende como el nivel de detalle con el que yo estoy analizando una variable. Entonces yo puedo analizar una variable a una escala muy detallada, o sea, información muy específica en el espacio, ¿sí? O puedo irme a una escala mucho más general, que es, por ejemplo, cuando yo analizo una información a nivel de departamentos, por ejemplo. Entonces es un instrumento absolutamente esencial para ahorrar tiempo y costos en lo que es el desarrollo de los estudios. Bueno, muchas gracias, don Federico, por explicarme todo esto sobre los mapas, todas mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, Sofía, espero que le saques mucho provecho y que ahora que estás tan joven y sabiendo para qué sirve todo eso que estás estudiando hacia el futuro, pues vas a ser muy importante también para el desarrollo de esta sociedad. Gracias. Hagamos un alto en el camino para entender mejor este proceso. Todo empieza ubicando la población que se quiere analizar. Allí se hacen unas encuestas o cuestionarios teniendo muy presente anotar la ubicación. Esto con el fin de crear una base de datos. Estos datos se introducen en un programa o sistema de información geográfica y se identifica una problemática. A partir de un mapa base pintan la variable que queremos identificar. La intensidad del color indica la incidencia de la variable. Mientras más oscuro, hay un mayor valor.
y mientras más claro, hay menos. Esta observación es la que permite a los gobernantes tomar decisiones más acertadas. Todo con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. En la antigüedad, las personas ampliaban su orientación a partir de lo que observaban. Es así como se empieza a adquirir conciencia de nuestro mundo y su forma. Hay una teoría que dice que el aspecto de los barrios o el aspecto visual de las ciudades es un reflejo de la sociedad que lo habita. Sofía hace un viaje por la ciudad y comprueba por su propia cuenta la información que observó en los mapas, variables como calidad de vida, materiales de construcción, espacio público, y con esto saca sus propias conclusiones. Yo pues al visitar la ciudad y mirar con otros ojos el mundo que me rodea, pues pienso que deberíamos de pensar un poco, reflexionar, y que los gobernantes también, las personas que tengan el poder, que en serio que estas personas necesitan muchas cosas que se las podríamos brindar si pensáramos mejor. Es como responsabilidad de cada investigador lograr hacer que su investigación realmente tenga un impacto para la sociedad, porque de lo contrario pues estaría siendo, primero, totalmente egoísta, y segundo, no llegaría a ninguna parte. Creemos conocer el mundo que habitamos. El hecho es que lo hacemos a medias. Solo tenemos que detenernos a observar los lugares, las sociedades que los habitan, la apropiación que hacen del espacio, las necesidades evidentes. Con toda esta experiencia que tuve, con todo lo que viajé y por lo que pude ver, creo que los mapas sí pueden decir muchas cosas sobre las personas. Pueden decir cómo viven, pueden decir qué es lo que tienen a su alrededor, si tienen más oportunidades de estudiar, de salir adelante con los deportes. Todo eso lo podemos ver en un mapa. Sofía ha llegado al final de esta travesía y su imagen del mundo ya no es la misma. Ya conozco muchas cosas que pues no, la verdad no me habían pasado por la mente. Conocí las experiencias de otras personas, pues cómo podría ayudar yo a la sociedad, a que hiciéramos un cambio, que las personas que gobiernan caigan en cuenta de que en serio este sistema les puede ayudar. Todo esto me pareció muy bonito. Este es nuestro planeta y lo estamos conociendo y mejorando gracias a los mapas.